Chicos, bienvenidos nuevamente. Bueno, hablando ya de la glucólisis y demás, hay que empezar a comentar ya algunas cosas. Y es, por ejemplo, ¿por qué el NADH es tan importante y por qué tiene relación con la energía? Si recuerdan ustedes un poquito el capítulo de ácidos nucleicos, recordarán que este señor, el NADH, proviene primero de una molécula oxidada que se llama NAD+. El NAD+ es un dinucleótido de nicotidamina y adenina, ¿cierto? Aquí está la adenina. Y aquí está la nicotidamina, ¿cierto? Entonces, ese dinucleótido, formado por dos grupos fosfato que unen esos dos nucleótidos, tiene en el grupo nicotidamida un nitrógeno cargado positivamente. Y ese nitrógeno es el encargado de recibir los electrones. De hecho, el NADH se llama también transportador de electrones. ¿Bien? Y es en ese átomo de nitrógeno donde recibe los electrones. Cuando el NAD+ recibe dos electrones, ¿cierto?, se transforma en NADH, que es un transportador de electrones completo y que a la vez pues, le sirve a la célula para transportar electrones y para poder llevarlo a la mitocondria, donde va a ocurrir el proceso de fosforilación oxidativa. Entonces miren que en la reducción los dos electrones pasan al nitrógeno y quedan unidos acá, y después pues lo que pasa es el fenómeno contrario. NADH, cuando pierde esos electrones, se transforma en NAD+ nuevamente, que es el fenómeno de oxidación. Entonces, chicos, eso es para que los tengan muy en cuenta. Esta molécula es un equivalente a energía porque estos electrones extraídos de cualquier reacción de oxidación son llevados a la cadena de transporte de electrones y luego a la fosforilación oxidativa, donde en la mitocondria producen gran cantidad de energía en forma de ATP. Ese proceso lo veremos más adelante, más detalles al finalizar este capítulo. Bien. Otra cosa que quiero que tengamos en cuenta es que la glucólisis no solamente depende de glucosa, también hay otros monosacáridos, como es el caso de la lactosa, la fructosa y la misma manosa, que también proviene de algunas otras fuentes vegetales, que son utilizadas en la glucólisis para poder producir energía. La galactosa, por ejemplo, se transforma en un intermediario que se llama glucosa-fosfato y luego pasa a la glucólisis con glucosa y fosfato, y a partir de adelante sigue todos los pasos de la glucólisis. La fructosa entra directamente como fructosa y fosfato a la glucólisis, ¿cierto? Y la manosa también lo hace como este intermediario a través de otras rutas metabólicas específicas. Entonces, estos monosacáridos, galactosa, fructosa y también la manosa de fuentes vegetales son alimentadores de la glucólisis. Ahora, la glucosa como tal y otros monosacáridos tienen, digamos, en la glucólisis una vía de oxidación que le permite producir ATP. Eso permite obtener piruvato. Pero ese piruvato, digamos, es un intermediario metabólico, ¿sí? Es una molécula que a la célula le sirve para muchas cosas, ¿sí? Le sirve, o sea, es una especie de molécula que la célula puede utilizar para muchas cosas. Por ende, el objetivo de la glucólisis es obtener piruvato que se puede usar para varias cosas. Primero, pues puede sintetizar moléculas más grandes, ¿cierto? Pero a la vez, el piruvato puede ser usado en varias formas. Cuando hablamos de condiciones anaerobias donde no hay oxígeno, ¿sí?, por ejemplo, en el músculo esquelético en contracción vigorosa, o en el caso de algunos organismos como las bacterias y demás, se produce algo que se llama fermentación. Fermentación. Y en la fermentación, el piruvato se transforma en etanol y CO2. Bien. Lo mismo en otras condiciones donde no hay oxígeno, por ejemplo, condiciones anaerobias, como por ejemplo el músculo esquelético, cuando está en una contracción alta, cuando hay una alta demanda de contracción, por ejemplo un ejercicio intenso, el piruvato se transforma en lactato. Bien, también se llama fermentación. Pero ¿qué diferencia hay entre la fermentación con etanol para producir etanol y fermentación para producir lactato? La fermentación con etanol se llama fermentación alcohólica, y la fermentación que produce lactato se llama fermentación láctica. ¿Bien? Pero normalmente lo que ocurre con el piruvato es que cuando hay oxígeno en condiciones aerobias, cuando sí hay oxígeno, este piruvato pasa a transformarse en acetil-CoA, y ya hemos hablado de acetilcoenzima muchísimo en esta parte de la clase, ya ustedes lo conocen, que es un intermediario metabólico mucho más importante porque la acetilcoenzima entra a la mitocondria.
y en la mitocondria produce grandes cantidades de energía para ser oxidado finalmente a CO2 y agua. Entonces eso lo veremos como tal. En la mitocondria hay dos procesos importantes, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones con la fosforilación oxidativa. No obstante, la glucosa puede también ser almacenada en forma de glucógeno en el músculo esquelético, ¿cierto? En el hígado, pero a la vez puede ser oxidada sin producir energía para obtener pentosas fosfato para sintetizar nucleótidos. Eso se llama ruta de las pentosas fosfato. Bien, esa ruta no la vamos a tocar, no vamos a especificar esta ruta como tal específica, pero nos interesa principalmente es la ruta aerobia o la vía aerobia para obtener energía en los compuestos. Entonces, repasemos. Bajo condiciones aerobias, el piruvato se transforma en ¿qué? En CO2 y agua, produce gran cantidad de energía y el NADH producido en la glucólisis, junto con todo el acetilcoenzima que entra al ciclo de Krebs en la mitocondria, y toda esa parte se utiliza para producir energía en la cadena de transporte de electrones, ¿cierto? Y utilizando el oxígeno como aceptor final de electrones. ¿Sí? Final de electrones. Porque el oxígeno es la molécula que permite la respiración y que permite la obtención de energía en condiciones aerobias, donde hay gran cantidad de oxígeno cuando estamos respirando, ¿no? Pero bajo condiciones anaerobias, cuando hay una baja cantidad de oxígeno, digamos, la glucólisis no puede continuar indefinidamente y por ende tiene que ser fermentada. Entonces aquí es donde ocurre la fermentación, como les había dicho. En la fermentación se obtiene lactato o etanol dependiendo de la ruta metabólica, ¿cierto? Y esa reacción de fermentación se da siempre ¿en dónde? En el músculo esquelético cuando hay una alta actividad de ejercicio, en las plantas sumergidas, bacterias lactoácidas o en los mismos tumores cancerinos también se produce ese proceso de fermentación que permite que la glucólisis continúe en condiciones de baja cantidad de oxígeno. Por eso les decía que la glucólisis transcurre en condiciones aerobias y anaerobias. Bueno chicos, entonces con eso los dejo en este video y vamos a hablar ahorita del metabolismo de glucógeno.